Regla 5. No hagas lo que aborreces. El orden patológico en su apariencia diaria. Una vez tuve a una clienta que trabajaba en una empresa gigantesca donde la idiotez campaba a sus anchas. Ella era una persona sensata y honrada que había tenido una vida difícil y solo quería contribuir y trabajar de buena fe y con honradez. Pero se encontró en medio de una disputa, en persona y por correo electrónico. La gente llevaba largo tiempo discutiendo si el término flipchart, en español, rotafolio, un gran bloc de hojas apoyado normalmente sobre un trípode, era realmente una palabra peyorativa. Para aquellos a los que os cueste creer que los empleados de las empresas puedan llenar las horas con esta clase de conversaciones, haced una búsqueda rápida en Google. Con buscar flipchart derogatory bastará. Veréis enseguida que hay un debate sincero y bastante amplio sobre el tema. Sus superiores celebraron muchas reuniones en el trabajo para abordar esta cuestión. Al parecer, flip fue en su día un término despectivo en inglés para referirse a alguien filipino. Encontré pocos casos actuales de su uso. Aunque esa palabra antigua peyorativa no tiene nada que ver con flipchart, los directivos de su empresa pensaron que valía la pena invertir el tiempo en hablar de la naturaleza vejatoria de la expresión y en buscar un término para sustituirla cuyo uso acabó siendo obligatorio para los empleados. Todo ello a pesar de que ningún empleado de Filipinas o de ascendencia filipina se había quejado jamás de que se usara la palabra en la empresa. Según el Global Language Monitor, languagemonitor.com, que supervisa aunque no defiende el uso de palabras políticamente correctas, el término adecuado hoy es writing block, literalmente, bloc para escribir, pese a que un rotafolio no se parece en nada a un bloc. En cualquier caso, la empresa acordó usar iPad, literalmente, cuaderno en caballete, que parece describir mejor lo que es, si bien esta solución relativamente elegante no quita el hecho de que sea todo un sinsentido. A fin de cuentas, aún quedan palabras como flip-flop, flipent, flip-flops, flippers, etc. Y si vamos a comernos la cabeza con cosas así, las dos primeras parecen más peyorativas que flipchart, al menos a simple vista. Tal vez os preguntéis, ¿para qué sirve realmente este cambio nimio de la terminología? Es un problema trivial. ¿A quién le importaría que se debatiera un cambio como este? ¿Por qué no ignorarlo, como es mejor ignorar tantos disparates, y pensar en cosas más importantes? Porque, evidentemente, se podría aducir que prestar atención a alguien que se ocupa de estas cuestiones es una pérdida de tiempo, tanto como lo es ocuparse de ellas. Para mí, este es el enigma que trata de desentrañar la regla 5. Cuando hay que dejar de participar en un proceso inquietante que ves, o crees, que está teniendo lugar ante ti. La primera vez que me escribió mi clienta, dijo que sus compañeros de trabajo no solo habían recibido con buenos ojos el debate sobre el uso de flipchart, sino que pronto afloró una especie de pugna por identificar y comunicar otras palabras que podrían ser ofensivas. Se mencionó Blackboard, pizarra, y Master Key, llave maestra, en el primer caso, tal vez porque referirse a cualquier cosa como negra, black, aunque lo sea, es considerado racista en los tiempos ultrasensibles en que vivimos, en el segundo caso, por la hipotética relación del término con otras palabras históricamente asociadas con la esclavitud. Mi clienta estaba intentando comprender lo que veía. Estos debates dan a la gente la sensación superficial de que son buenas, nobles, compasivas, honradas y sabias. Por tanto, si una persona discrepa, ¿cómo podrá entrar en el debate sin ser considerada cruel, estrecha de miras, racista y perversa? También le incomodaba que no hubiera nadie en su empresa a quien le pareciera molestar que un grupo determinado de personas se arrogara la autoridad de prohibir palabras, y de menospreciar o incluso disciplinar a quienes seguían usándolas, sin percibir ninguna extralimitación ética por su parte, y sin percibir el peligro de esa censura, que se podría extender fácilmente a las opiniones personales, a los temas de conversación o, puestos a considerar, a los libros. Al final, creyó que todo el debate constituía un excelente ejemplo de diversidad, inclusión e igualdad, términos que se han convertido en verdaderos mantras para los departamentos de recursos humanos o aprendizaje y desarrollo, para el que ella trabajaba.
Los consideraba máquinas de adoctrinamiento corporativo y propaganda ideológica, ejemplos de cómo la corrección política tan típica de muchos programas universitarios despliega sus tentáculos sobre la cultura general. Ahora bien, lo más importante fue lo que me preguntó en una de sus cartas: ¿es este un caso en el que decir basta? ¿Cuándo y dónde paramos? Si una minoría diminuta de gente encuentra hipotéticamente ofensivas algunas palabras, ¿qué? Seguimos prohibiendo palabras hasta el infinito. Lo que percibía mi clienta, al menos en lo que a ella le atañía, no era un hecho concreto que, en teoría, podría impulsar a los interesados a seguir una senda peligrosa. Lo que percibía era una variedad o secuencia de hechos fáciles de identificar y causalmente relacionados, todos ellos encauzados en la misma dirección. Esos hechos parecían formar un patrón coherente, asociado a una ideología con un fin concreto, tanto de forma explícita como implícita. Es más, parecía que el efecto de esa direccionalidad se había manifestado durante bastante tiempo, no solo en el mundo empresarial en que vivía mi clienta, sino también en el mundo de las convenciones sociales y políticas que rodeaban a la empresa para la que trabajaba. Aunque estaba bastante sola en su departamento, el epicentro de la batalla ideológica que se estaba librando en la empresa, por todas partes veía indicios de que los procesos que la estaban perturbando también estaban surtiendo un efecto perjudicial en otras personas. Y luego estaba el efecto sobre su conciencia. Es importante entender que estas cuestiones no eran conceptos filosóficos menores para ella. La estaban fastidiando muchísimo y le estaban amargando la vida. Sin duda, que te exijan hacer cosas estúpidas y odiosas te mina la moral. Una persona a la que asignen una tarea absurda o incluso contraproducente se desanimará, si tiene cierta sesera, y le costará mucho encontrar las ganas de cumplir el cometido. ¿Por qué? Porque su auténtico ser luchará hasta el último aliento contra esa necesidad. Hacemos lo que hacemos porque pensamos que esas cosas son más importantes que todas las demás que podrían serlo. Aquello que valoramos, lo consideramos digno de sacrificio y persecución. Esa valía nos insta a actuar, aunque esa acción sea difícil y arriesgada. Cuando nos piden que hagamos cosas que se nos antojan odiosas y absurdas, nos obligan a actuar contra la estructura de valores que nos motivan a seguir adelante con tesón y que nos protegen de caer en la confusión y el terror. Sé fiel a ti mismo, señala Polonio en Hamlet, de Shakespeare. Ese ser mismo, esa mente equilibrada, es en verdad el arca que nos cobija cuando arrecia la tormenta y el nivel del agua sube. Contravenir sus preceptos, sus creencias fundamentales, es llevar nuestro propio barco hacia el iceberg. Infringir los preceptos de ese ser esencial es como hacer trampas en el juego al que jugamos con nosotros mismos, sufrir el vacío de la traición y percibir abstractamente y luego experimentar de forma tangible la pérdida que ha de llegar de forma inevitable. ¿Qué precio pagó mi clienta por empezar sucumbiendo a los dictados arbitrarios de sus jefes? Ella era una inmigrante de un país del antiguo bloque soviético y ya había tenido experiencias más que suficientes en su vida con la ideología autoritaria. En consecuencia, el no ser capaz de determinar cómo podía oponerse a lo que estaba pasando la hizo sentir débil y cómplice. Además, ninguna persona medianamente sensata podía seguir motivada para esforzarse en un lugar de trabajo como el suyo, en el que las absurdidades conceptuales no solo eran constantes, sino que se fomentaban o, incluso peor, se exigían. Esa acción pone en ridículo el propio trabajo productivo, incluso la misma noción del trabajo productivo. De hecho, eso es parte de la auténtica motivación para comportarse así. Los que tienen celos de la verdadera competencia y productividad tienen todas las razones para criticar y denigrar el mismísimo concepto de ambas. Así pues, ¿qué hizo con el estado de desmoralización en el que se encontraba? Mi clienta no confiaba lo suficiente en su puesto ni en la capacidad de sus jefes para entablar una conversación sincera con ellos acerca de sus objeciones, aunque, a juzgar por mis conversaciones con ella, era obvio que tenía muchas ganas de escapar de su situación. Por tanto, empezó a mover los hilos de su retaguardia, por así decirlo. Como trabajaba diseñando proyectos de formación interna para la compañía, como hemos mencionado, pudo empezar a diversificarse ofreciendo sus servicios como ponente en conferencias de empresa.
Aunque nunca trató de frente el tema del flipchart, y quizá fuera inteligente no hacerlo, alzó la voz contra esta especie de pseudociencia que aqueja a muchas de las opiniones que los directivos, sobre todo en recursos humanos, consideran válidas. Por ejemplo, presentó una serie de charlas en las que criticaba la popular moda de los estilos de aprendizaje, una teoría basada en la premisa de que hay entre 4 y 8 modalidades diferentes de aprendizaje, y que las personas prefieren unas u otras según sus habilidades a la hora de adquirir nuevas ideas. Entre otros, existen el visual, el auditivo, el verbal, el físico, el lógico, etc. ¿Cuál es el problema de la teoría de los estilos de aprendizaje? Pues, para empezar, que no hay ninguna prueba de su validez. Primero, aunque los estudiantes expresen una preferencia porque se les dé la información de una forma, en vez de otra, hacerles caso y proporcionársela de esa forma no mejora su rendimiento académico. Segundo, no hay pruebas de que los profesores puedan discernir con fidelidad el estilo de aprendizaje de sus alumnos, lo cual tiene sentido, dado el primer problema. Así pues, aunque para mi clienta no fue posible afrontar la absurdidad particular que la incomodaba, tras planificar y trabajar mucho, sí consiguió plantar cara eficazmente a la ignorancia que se hacía pasar por conocimiento psicológico entre una parte significativa de la plantilla, y también de otras empresas en que estaba sucediendo lo mismo. En otra época había trabajado como periodista para uno de los periódicos más eminentes de Albania, su país de origen, y decidió marcarse como prioridad el seguir haciéndolo. El sueldo no era para tirar cohetes, pero se granjeó una reputación profesional estelar luchando con uñas y dientes por publicar sus ideas, avisando a los compatriotas de su país, antes dominado por los comunistas, de cómo las opiniones totalitarias empezaban a seducir a los occidentales. ¿Qué precio pagó por su decisión de alzar la voz y luchar? Para empezar, se encontró con el miedo a las represalias y con el hecho de que ese miedo, unido al asco que le daban las estratagemas ideológicas incesantes de su lugar de trabajo, estaba disipando su interés por su puesto de oficina y la hacía sentir inepta y cobarde. Tenía que extender sus actividades profesionales, primero, asumiendo el riesgo de ofrecerse como ponente en congresos de empresas, y la gente suele ser muy reacia a hablar en público, un miedo habitual que muchas veces es lo bastante grave para frenar el progreso de una carrera. Segundo, aprendiéndose la nomenclatura para hablar de manera creíble e informada, y tercero, presentando material que, dada su naturaleza crítica, amenazaba con ofender a una parte considerable del público, en especial a quienes habían aceptado y estaban difundiendo las teorías que ella desacreditaba. Todo ello la obligaba a hacer frente a su miedo, tanto a la inacción como a la acción. Estos cambios le planteaban un enorme reto, pero la consecuencia fue una expansión de su personalidad y de sus habilidades, además del hecho de saber que estaba contribuyendo de verdad a la sociedad. Creo que el bien que hacemos, por nimio que parezca, tiene más relación de lo que la gente cree con el bien general del mundo, y lo mismo pienso del mal. Todos somos más responsables de lo que creemos, o de lo que nos sentiríamos cómodos creyendo, del estado en que se encuentra el mundo. Sin la debida atención, la propia cultura tiende hacia la corrupción. La tiranía se agranda poco a poco y nos insta a retroceder dando pasos relativamente cortos. Pero cada paso atrás hace más probable el siguiente. Cada traición a nuestra conciencia, cada acto de silencio, pese al rencor que sentimos cuando se nos silencia, y cada racionalización minan nuestra resistencia y hacen más probable la siguiente restricción. Esto es cierto sobre todo cuando los que abanderan el cambio se deleitan con el poder que han adquirido, y siempre hay personas así. Es mejor dar un paso adelante, con los ojos abiertos, cuando los costes son relativamente bajos y, quizá, cuando las posibles recompensas no se han agotado. Es mejor dar un paso adelante antes de que se haya puesto en entredicho irrevocablemente la capacidad para hacerlo. Por desgracia, la gente a menudo actúa sin hacer caso a su conciencia, incluso a sabiendas, y el infierno se va materializando poco a poco, traición a traición. Y habría que recordar que es raro que las personas se rebelen contra lo que saben que está mal incluso cuando las consecuencias son bastante inhanes.
Y esto es algo que conviene considerar a fondo si te interesa llevar una vida moralmente responsable, si no alzas la voz cuando las transgresiones contra tu conciencia son nimias, que te hace pensar que, cuando se salgan de madre, no participarás adrede. En parte, más allá del orden implica saber cuándo tienes una razón para ello. En parte, más allá del orden implica entender que tu conciencia debe llevar la voz cantante en lo que haces, que se impone a tu obligación social convencional. Si decides alzarte y negarte a cumplir una orden, si haces algo que los demás no aprueban pero crees firmemente que es lo correcto, tienes que poder confiar en ti mismo. Esto quiere decir que tienes que haber intentado vivir una vida honesta, relevante y productiva, precisamente como la de alguien en quien confiarías. Si has actuado de forma honorable y eres una persona de fiar, podrás optar por no acatar, o por actuar de una forma contraria a la generalmente esperada, para ayudar a la sociedad a mantenerse en pie. Al hacerlo, puedes formar parte de la fuerza de la verdad que detiene la corrupción y la tiranía. El individuo soberano, despierto y que escucha a su conciencia es la fuerza que impide que el grupo, en cuanto que estructura necesaria que guía las relaciones normativas sociales, se vuelva ciego y letal. No quiero concluir este apartado en un tono falsamente optimista. Por las cartas que mi clienta y yo nos seguimos enviando, sé que cambió de trabajo varias veces en los años subsiguientes, de una gran organización a otra. Una vez llegó a tener un buen puesto, en el que podía trabajar en cosas productivas, serias y relevantes. Le iba todo rodado, pero la echaron tras una reorganización empresarial y, en las empresas en que ha trabajado desde entonces, ha encontrado un clima igual de impregnado de las actuales modas de terminología y política identitaria que en su lugar de trabajo original. Algunos dragones son omnipresentes y no son fáciles de derrotar. Pero sus intentos de plantar cara, su esfuerzo por tumbar teorías pseudocientíficas, su labor como periodista, la protegieron de la depresión y mejoraron su autoestima. Refuerza tu posición. Cuando la cultura se desintegra porque se niega a admitir su propia patología, o porque no hay héroe visionario, se sume en el caos que lo subyace todo. En esas condiciones, la persona puede decidir sumergirse tanto como se atreva en las profundidades y redescubrir los principios eternos que renuevan la visión y la vida. La alternativa es la frustración, la corrupción y el nihilismo, una sumisión irreflexiva a las falsas palabras del utopismo totalitario y la vida como un esclavo miserable, mentiroso y rencoroso. Si en vez de eso deseas emprender una gran cruzada, aunque te consideres un mero engranaje, no tienes por qué hacer cosas que aborrezcas. Debes reforzar tu posición, por más humilde y mezquina que sea, afrontar el fariseísmo organizativo que te mina la moral, plantar cara al caos subsiguiente, rescatar a tu padre moribundo de las profundidades y vivir una vida auténtica y sincera. De lo contrario, la naturaleza ocultará su rostro, la sociedad se pudrirá y seguirá siendo una marioneta a merced de las fuerzas demoníacas que tiran de los hilos entre bambalinas. Y otra cosa, no es culpa tuya. Nadie está predestinado a seguir siendo un títere. No somos impotentes. Incluso en los escombros de las vidas más descompuestas se pueden encontrar armas útiles. De igual modo, incluso el gigante de aspecto más formidable puede no ser tan omnipotente como dice o parece ser. Piensa que podrías plantar cara, que podrías resistirte y conservar tu alma e incluso tu trabajo. La vida incluso podría depararte un trabajo mejor, si eres capaz de tolerar la idea de la transformación. Si estás dispuesto a verte como alguien que podría, y debería, cosa que quizá es más importante, mantenerse en pie, podrías empezar a detectar las armas a tu disposición. Si lo que haces te lleva a arremeter contra los demás impulsivamente, si lo que haces está acabando con tu motivación para avanzar, si lo que haces y dejas de hacer te hace odiarte a ti mismo y, peor aún, al mundo, si la manera en que vives te impide despertarte feliz por las mañanas, si te asola una sensación ineludible de autoengaño, tal vez estés optando por ignorar esa vocecita ahora apenas perceptible, quizá porque piensas que es algo que solo escuchan los débiles e ingenuos. Si estás en un trabajo en el que te instan a hacer algo que te hace odiarte, que te hace sentir débil y avergonzado, propenso a estallar contra las personas a las que amas,
reacio a ser productivo y harto de tu vida, es posible que sea la hora de meditar, pensar, planificar y colocarte en una posición en la que puedas decir no. Tal vez te ganes más respeto de las personas a las que te opones en términos morales, aunque podrías pagar un alto precio por tus actos de todas formas. Quizá hasta lleguen a replantearse su postura, si no ahora, más adelante, puesto que ellos también podrían tener algunos remordimientos de conciencia. Soluciones prácticas. Quizá también deberías prepararte para dar un paso al lado, cambiar de trabajo, por ejemplo, y decir, este trabajo me está embotando los sentidos y la verdad es que no es para mí. Es la hora de dar los pasos duros y necesarios para organizar mi currículum e iniciar la búsqueda difícil, agotadora y a menudo estéril de un nuevo trabajo, aunque solo tienes que conseguirlo una vez. Quizá puedas encontrar algo mejor pagado, más interesante y donde trabajes con personas que no solo no te minen la moral, sino que te rejuvenezcan. Es posible que seguir los dictados de la conciencia sea el mejor plan posible. De lo contrario, te vas a ver obligado a vivir como mínimo sintiendo que te engañas a ti mismo y sabiendo que estás aguantando algo que realmente te supera. No tiene nada de bueno. Me podrían despedir. Pues vale, prepárate ya para buscar y aprender otro trabajo, con suerte mejor, o prepárate para saltarte la cadena de mando y presentar un argumento bien definido y articulado. Y no asumas de buenas a primeras que dejar el trabajo, o ser despedido, es necesariamente lo peor. Me da miedo cambiar. En fin, claro que te da miedo, pero en comparación con qué. Más miedo que continuar en un trabajo donde está en juego la esencia de tu ser, donde los años te van volviendo más débil, deleznable, huraño y propenso a la presión y la tiranía. Hay pocas elecciones en la vida en que ninguna de las opciones entrañe algún riesgo. A menudo hay que sopesar con el mismo esmero los peligros de quedarse que los de cambiar. He visto a muchas personas cambiar de trabajo, a veces tras varios años de trazar planes, y acabar en un estado psicológico y pragmático mejor después de su travesía por el desierto. Tal vez no me quiera nadie más. A ver, el índice de rechazo en nuevas solicitudes de trabajo es sumamente elevado. Yo digo a mis clientes que esperen un índice de 50-1 para crearse unas expectativas razonables. En muchas ocasiones te van a descartar para puestos para los que sí estás cualificado. Pero pocas veces será algo personal. Lo cierto es que es una condición de la existencia, una consecuencia inevitable de la sujeción un tanto arbitraria a las condiciones ambivalentes del valor que caracterizan a la sociedad. Es la consecuencia de que los currículums sean fáciles de diseminar y difíciles de procesar, de que en muchos trabajos hay candidatos internos que no conocemos, y que simplemente se presentan por presentarse, y de que algunas compañías guardan un registro actualizado de solicitantes en caso de que necesiten contratar enseguida. Este es un problema actuarial, un problema estadístico, un problema numérico, y no tiene por qué ser indicio de un defecto propio. Debes tener en consideración ese realismo pesimista a la hora de crearte expectativas para no descorazonarte sin motivo. 150 solicitudes cuidadosamente elegidas, entre 3 y 5 entrevistas. La misión te podría llevar un año o más. Es mucho menos que una vida entera de miseria y espiral negativa. Pero tampoco es nada. Tienes que fortificarte para ello, planificar y recabar apoyos de las personas que entienden que te propones y que están al tanto de la dificultad y de las opciones. También puede que tengas subdesarrolladas tus habilidades y que puedas mejorar el rendimiento laboral para aumentar las probabilidades de que te contraten. No tienes nada que perder. Ante una fuerza corrupta, no puedes decir que no con brío si no tienes opciones para cambiar. Por tanto, tienes la obligación moral de colocarte en una posición de fuerza relativa y de hacer lo necesario para usarla. También es posible que tengas que valorar los peores escenarios y comentarlos con quienes se van a ver afectados por tus decisiones. Pero has de saber que quedarte donde no deberías estar podría ser el auténtico peor escenario, uno que te arrastra y te mata lentamente durante décadas. No es una buena muerte, aunque sea lenta, y la mayor parte de ella denota la impotencia que hace a la gente envejecer con rapidez y desear el fin de su carrera y, peor, de su vida. No es ninguna mejora.
Y como dice el antiguo y cruel cliché, si tienes que cortarle la cola a un gato, no lo hagas de centímetro en centímetro. Es probable que tengas que esperar penosamente unos cuantos años para que te reconozcan, que tengas que mandar 4, 5 o 10 solicitudes de trabajo a la semana, sabiendo perfectamente que la mayoría serán rechazadas de un plumazo. Pero solo te tiene que tocar la lotería una vez, y es mejor unos años de estrechez abrigando esperanzas que una vida entera de desánimo por tener una carrera degeneradora y opresiva. Aclaremos una cosa, no se trata solo de odiar el trabajo porque te fuerza a levantarte temprano por la mañana, o a ir a la oficina cuando hace demasiado calor, frío, viento o sequedad, o cuando estás abatido y solo quieres acurrucarte en la cama. No se trata de la frustración que aparece cuando te piden hacer cosas penosas o necesarias como vaciar los cubos de la basura, barrer, limpiar los baños u ocupar de cualquier otra manera el lugar humilde, pero merecido, al pie de la jerarquía de competencias, o incluso ser el trabajador de menos antigüedad. El rencor que despiertan estas labores necesarias suele ser solo la ingratitud, la incapacidad de aceptar un puesto modesto al principio, la reticencia a aceptar el puesto del loco, la arrogancia y falta de disciplina. La negativa a escuchar a la conciencia no tiene nada que ver con la irritación por ocupar un estatus tristemente bajo. En verdad, ese rechazo, esa traición del alma, es el hecho de que te pidan desempeñar un trabajo ostensiblemente contraproducente, absurdo o inútil, tratar a los otros de manera injusta y mentir sobre ello, engañar, traicionar a tu yo del futuro, soportar torturas y abusos innecesarios y observar en silencio cómo otros sufren el mismo trato. Ese rechazo es hacer la vista gorda, aceptar decir y hacer cosas que contravienen tus valores más fundamentales y convertirte en un tramposo en tu propio juego. Y no cabe duda de que la vía al infierno, personal y socialmente, no se asfalta con buenas intenciones, sino más bien adoptando actitudes y haciendo cosas que perturban sí o sí a tu conciencia. No hagas lo que aborreces.